La ráfaga gélida del aire acondicionado parecía recorrerme la espalda, enfriando la tela fina y desgastada de mi camisa barata. Temblé, con las palmas de las manos empapadas de sudor frío. Al otro extremo de la larga mesa de conferencias, 3 entrevistadores me devolvían la mirada. El hombre de la izquierda tenía una calva brillante que relucía bajo las luces del techo, lo que me hizo entrecerrar los ojos. Miraba mi currículum con el ceño fruncido, con un ligero desdén en los labios. La mujer del centro llevaba un maquillaje impecable y una sonrisa amable, pero sus ojos tenían una precisión quirúrgica, diseccionándome por dentro y por fuera. Y la de la derecha. Mi mirada se fijó en ella y el corazón me dio un vuelco. Eleanor Vance, fundadora de Aegis Corporation, la titán más joven del mundo empresarial, conocida por su mano de hierro y su infame porte de reina de hielo. Se rumoreaba que despedía gente a toda velocidad, y cualquiera que metiera la pata delante de ella sufriría un suicidio profesional. Nunca imaginé que una entrevista para un puesto de gerente principiante sacaría a relucir a una leyenda viviente como ella. Estaba en problemas. Las palabras me impactaron la cabeza como una bola de demolición. Yo, Ethan Reed, un tipo que había terminado despedido por bajo rendimiento y luego sutilmente incluido en la lista negra por un gerente mezquino en un chat grupal del sector. Hoy probablemente era el final del camino. Señor Reed, Sarah Miller, la directora de recursos humanos en el centro, habló con una dulce sonrisa. Su currículum dice que hizo prácticas en su empresa anterior durante 3 meses. ¿Podría contarnos cuál fue su mayor aprendizaje? Ah, qué pregunta capciosa. ¿Qué se suponía que debía decir? Que mi mayor lección fue darme cuenta de la verdadera cara de la avaricia corporativa y la naturaleza traicionera de la política de oficina. Respiré hondo, con la mente acelerada, intentando inventar una mentira brillante. Justo entonces, una voz extraña, completamente ajena a esta habitación, explotó en mi cabeza. Este chico sí que parece bastante decente, pero esa camisa. Está haciendo bolitas. Qué pena. ¿Debería ser más indulgente con él después? No, Eleanor está aquí. Necesito ser profesional. Me quedé paralizada, con la mirada fija en la siempre sonriente Sarah Miller. Una voz salió de ella. ¿Qué era esto? ¿Alucinaciones? Antes de que pudiera procesarlo, intervino otra voz, cargada de impaciencia. Otra novata recién salida de la universidad. Su currículum es tan vacío como mi cabeza. Solo hazle unas preguntas y sácalo de aquí. Necesito llamar a esa clínica de peluquería para una consulta. Miré al gerente de recursos humanos calvo a la izquierda. Se subía las gafas con una expresión seria, totalmente contradictoria con la idea que acababa de oír. ¿Podía oír los pensamientos de la gente? Apenas se había formado la absurda idea cuando una voz clara y fría como el hielo la confirmó. Este grupo de candidatos es realmente mediocre. Entonces, mi cuerpo se puso rígido. Miré a Eleanor Vance al final de la mesa. Su rostro permanecía impasible mientras se reclinaba en la silla, sus dedos golpeando suavemente la mesa, una vez, luego otra, cada golpe resonando en mi pecho. Su mirada no estaba fija en mí, sino en la ventana, pero la presión abrumadora, la sensación de estar a miles de kilómetros de distancia, me invadió como una marea. Estaba harto. Ya me había sentenciado. La desesperación me envolvía la garganta como una enredadera, impidiéndome casi respirar. En el mundo adulto, no derrumbarse en el acto se consideraba una victoria. Sarah Miller vio mi prolongado silencio y su sonrisa se desvaneció levemente. Señor Reed, abro la boca, tengo la garganta demasiado seca para hablar. Réndete, Ethan. Está claro que no está impresionada. Justo cuando estaba a punto de murmurar algo y disculparme, la gélida voz interior de Eleanor volvió a sonar. Pero esta vez, el contenido era drásticamente diferente. Maldita sea, ¿acaso la medianoche arañó el sofá otra vez? Olvidé encerrar a la pequeña amenaza en su caseta antes de irme. Si ese sofá está destrozado cuando llegue a casa, todo su presupuesto mensual de hierba gatera y comida húmeda se habrá ido. Ni un céntimo. No pude evitarlo. Se me escapó una risita. Toda la sala de conferencias quedó en silencio al instante. El gerente de recursos humanos,
calvo, frunció el ceño. La sonrisa de Sarah Miller se desvaneció por completo, y la mirada de Eleanor Vance, que había estado perdida por la ventana, finalmente regresó, golpeándome como dos cuchillas sumergidas en hielo. ¿Qué tiene de gracioso? Su voz era suave, pero de una autoridad innegable. Me erizó el cuero cabelludo. Sabía que acababa de cometer un error monumental. ¿Reírme durante una entrevista con la reina de Illys? ¿Qué diferencia había entre eso y arrancarle un pelo de la boca a un tigre? ¿Está loco este chico? ¿Reírse en mi entrevista? ¿Sabe que el último que hizo eso sigue cavando zanjas en algún país remoto? Me estremecí, mi instinto de supervivencia se despertó. Mi cerebro se puso a trabajar a toda marcha, intentando encontrar una explicación plausible en milisegundos. Entendido. Sosteniendo la mirada de Eleanor, forcé una sonrisa tranquila y dije, intentando sonar serio, mis disculpas, señora Vance. Simplemente me sorprendió cómo, ante una pregunta tan importante como la comida para llevar, cualquier palabra elocuente resulta un tanto hipócrita. Hice una pausa, observando sus expresiones de desconcierto, y seguí improvisando. Solo estaba pensando. Si comparamos una empresa con un ecosistema delicado, entonces cada empleado, incluso un becario, es parte de él. A menudo nos encontramos con miembros del ecosistema aparentemente problemáticos, pero en realidad destructivos, que podrían arañar el sofá, o mejor dicho, perjudicar los intereses fundamentales de la empresa. Las palabras, medianoche, y sofá, se me escaparon de la boca, con las palmas de las manos sudando de nervios. La ceja de Eleanor se arqueó casi imperceptiblemente. El director del baile y Sarah Miller parecían desconcertados, claramente no entendían mis disparates. Me armé de valor y seguí adelante. En tales situaciones, muchos optarían por un castigo inmediato, como recortar el presupuesto para la hierba gatera, lo que significa recortar drásticamente los presupuestos o directamente el despido. Pero esa no es la solución óptima. Creo que la verdadera lección es aprender a anticipar los riesgos. Antes de que la medianoche cause daños, deberías ponerla en una jaula y establecer protocolos sólidos de prevención de riesgos. Más vale prevenir que lamentar. Eso significa que Vance es lo que más me ha aportado en esos 3 meses. Una comprensión fundamental del control de riesgos. Terminé. La sala de conferencias estaba tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Me sentí como un completo idiota, convirtiendo los problemas privados del gato del director ejecutivo en un caso práctico. Solo quería encontrar un agujero donde meterme y luego huir de la ciudad al amparo de la noche. ¿Cómo? ¿Cómo supo de la medianoche? La voz interior de Eleanor contenía un dejo de sorpresa y desconcierto. No, imposible. Es solo una coincidencia. Pero su analogía para el control de riesgos es bastante ingeniosa, comparando a los saboteadores con gatos y a los intereses fundamentales con un sofá. Es ciertamente innovadora. El gerente de recursos humanos calvo se acarició el cuero cabelludo brillante, con la mente llena de elogios. Madre mía, este chico tiene algo. ¿Elevando el trabajo de un becario a un nivel filosófico de control de riesgos? ¿Qué clase de talento es este? La verdad es que pensé que era un inútil hace un momento. Mi consulta en la clínica de peluquería claramente no es tan importante como su futuro. Los ojos de Sarah Miller, mientras tanto, brillaban. Dios mío. ¿Es un genio? Parece absurdo, pero ha expresado la esencia de la gestión de un plumazo. No. Tenemos que contratar a este tipo. Eleanor debe estar pensando lo mismo. ¿Yo? Espera, ¿qué? ¿Te has vuelto loco? Claramente me lo estaba inventando. Eleanor dejó de tamborilear con el dedo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y por primera vez, un destello de genuina curiosidad apareció en sus fríos ojos. Intrigante. Así que, Ethan, usó mi nombre de pila. Siguiente pregunta. ¿Cuál cree que es el mayor desafío de Illys Corporation en este momento? Otra trampa. Si respondiera demasiado bien, parecería un disparate teórico. Si respondía mal, se revelaría mi incapacidad. Un sudor frío me corría por la espalda, con la mente en blanco. Mi mente leyendo, ayúdame, dame una pista.
El rostro de Eleanor estaba inmóvil como el agua, pero sus pensamientos eran como caballos salvajes. Uf, ¿qué voy a comer? Estoy harta del salteado picante de la cafetería, y ese restaurante japonés de enfrente está demasiado lejos. Quizás debería buscar un chico nuevo. Ethan, ¿verdad? Si lo contratan, lo mandaré a comprar ese ramen de moda del centro. No, no puedo salirme del personaje. Soy la reina de hielo por encima de esos deseos terrenales. ¿Yo? ¿En serio, mamá? ¿Qué piensas? Tu empresa se enfrenta a su mayor reto y tú sigues pensando en el ramen. ¿Dónde está tu dedicación profesional? Al ver la cara de soy muy profesional de Eleanor y escuchar su lucha interna por el picante extra, el olor extra o quizás un huevo para el ramen, sentí una desconexión sin precedentes. La voz interior del gerente de recursos humanos calvo se alzó. Esta pregunta es una verdadera prueba. Igis está en su apogeo, ¿podría haber grandes desafíos? Está poniendo a prueba su visión y perspectiva. Sarah Miller, Eleanor es brillante. Esta pregunta elimina al instante a todas las mediocridades aduladoras. Ethan, adelante. Tienes que dar una respuesta impactante. Quise llorar. No tenía una respuesta impactante. Solo tenía un jefe que quería ramen de moda. Espera, ramen. Una idea loca empezó a formarse en mi mente. Carraspeé, sostuve sus 3 miradas expectantes y comencé lentamente. Creo que el mayor desafío de Igis Corporation no proviene de la competencia externa en el mercado ni de problemas de gestión interna. Hice una pausa deliberada, creando un aura de profundo misterio. Es el reto de la fusión picante. En cuanto las palabras salieron de mi boca, las expresiones del gerente de recursos humanos calvo y de Sarah Miller se congelaron, como si acabaran de escuchar algo completamente descabellado. ¿Fusión picante? ¿Qué demonios es eso? La mente del gerente calvo era un torbellino de interrogantes. Se acabó. Después de todo, lo perdió todo. Sarah Miller parecía desconsolada. La reacción de Eleanor Vance, sin embargo, fue completamente diferente. Sus pupilas se contrajeron bruscamente, y por primera vez, una grieta apareció en su eternamente gélida fachada. Él lo sabía de nuevo. Solo pensé eso. ¿Quién es este tipo? ¿Es un espía corporativo? No, ¿qué espía usaría ramen de fusión picante como puerta de entrada? Al ver su reacción, supe que había ganado la lotería. Reprimiendo mi alegría y nerviosismo, seguí divagando solemnemente. Señor Vance, damas y caballeros, permítanme explicarles. La fusión picante no se refiere a la comida en sí, sino a un nombre en clave. Representa esos mercados o productos emergentes de sabor intenso y muy controvertidos, pero con una gran cantidad de seguidores fieles. Miré a Eleanor. Su expresión había pasado de la sorpresa a la profunda contemplación. Igis Corporation es un gigante corporativo, con líneas de productos maduras y de alta gama, como un restaurante con estrella Michelin. Estamos acostumbrados a cocinar exquisitos filetes y caviar, pero a menudo pasamos por alto esos picantes restaurantes de fusión escondidos en callejones, aparentemente sencillos, pero con una vitalidad asombrosa. Estos mercados emergentes pueden ser inicialmente detestables, lo que significa que no son del agrado del público general, e incluso podrían generar críticas. Pero una vez que exploten, su fidelidad y penetración en el mercado superarán con creces nuestra imaginación. Mi punto es que el mayor desafío de Igis Corporation es ser humilde y aceptar estas fusiones picantes. Elegimos desmerecernos, aferrarnos a nuestro posicionamiento de alta gama y, finalmente, quedarnos atrás. ¿O nos tapamos la nariz con valentía y las probamos, las refinamos y las convertimos en un festín digno de la época más gloriosa? Esto pone a prueba el coraje, la visión y el espíritu innovador de la corporación. Terminé, dejando escapar un profundo suspiro. Toda la sala de conferencias estaba en un silencio sepulcral. El gerente de recursos humanos, calvo, se quedó boquiabierto, y un bolígrafo que tenía en la mano cayó sobre la mesa. Me miró con asombro, como si yo fuera una especie de deidad empresarial. Increíble. Este tipo es absolutamente increíble, explica la estrategia corporativa de una manera tan clara, concisa y conmovedora.
¿Qué es el Spicy Fusion Challenge? Es el mejor concepto empresarial del año. Necesito escribir esto inmediatamente y usarlo en la próxima reunión. Las mejillas de Sarah Miller estaban sonrojadas de emoción. Miró a Eleanor, con su voz interior llena de entusiasmo. Eleanor, un verdadero prodigio ha caído sobre nosotros. No solo necesitamos contratar a este hombre, sino hacerlo de inmediato. Darle la mejor compensación posible. Él es quien puede llevar a la corporación Aegis a nuevas alturas de gloria. Eleanor, mientras tanto, simplemente me observaba con una expresión increíblemente compleja. Había asombro, admiración, pero aún más, un profundo e insondable escrutinio. ¿Quién es exactamente? ¿Casualidad? Una vez es coincidencia, dos veces. ¿Sigue siendo coincidencia? Parece ver a través de todo en mí, incluso de mis pensamientos más íntimos. Esta sensación es peligrosa, pero su talento es innegable. Tras un largo momento, por fin habló, con una leve ronquera en la voz. Ethan, es la primera vez que usa mi nombre. Preséntate en mi oficina mañana a las 9. Al día siguiente, frente a la oficina del director ejecutivo, en el último piso de la Torre Aegis, sentí que estaba soñando. Yo, Ethan Reed, un tipo que casi vendía baratijas en un mercadillo, me había convertido en asistente ejecutivo del director ejecutivo. El salto fue tan grande que era más absurdo que saltar de la cama directamente al Océano Pacífico. La culpable de todo esto era mi poco fiable capacidad para leer la mente, que parecía tener voluntad propia. No era tan genial como en las novelas, donde podías escuchar los pensamientos de todos y crear estrategias sin esfuerzo. No, mi capacidad para leer la mente era muy selectiva. Solo me permitía oír los pensamientos más ridículos, absurdos e irrelevantes en la cabeza de un objetivo, en un radio de 9 metros. Como ayer, Eleanor estaba reflexionando sobre la estrategia de la empresa, y me enteré de su venganza personal con su gato. Era una auténtica imitación barata de la lectura de mentes, reducida a sus características más inútiles. Me ajusté el traje nuevo, comprado con una asignación especial de vestuario aprobada por el director Miller, respiré hondo y llamé a la puerta. Adelante. Todavía se oía esa voz fresca y clara. Abrí la puerta y vi a Eleanor sentada junto al enorme ventanal. La luz de la mañana proyectaba un halo dorado a su alrededor, añadiendo una santidad casi etérea a su ya de por sí despampanante rostro. Claro, eso si pudiera ignorar el ruido de fondo en mi cabeza. Maldita sea, el drama de fantasía que estaba viendo anoche volvió a interrumpirse. ¿Cuándo se librará por fin el protagonista masculino de esa segunda protagonista femenina conspiradora? Es exasperante. Hoy estoy de mal humor, así que quien me moleste está despedido. ¿Yo? Retiré en silencio el pie izquierdo con el que estaba a punto de avanzar. Hoy parecía un día de trabajo de alto riesgo. Buenos días, señor Avance. Soy Ethan Reed. Mantuve la cabeza gacha, intentando disimular mi presencia. Eleanor levantó los párpados y me miró fijamente 2 segundos. Te ves muy bien con ese traje nuevo, pero esa corbata está torcida, me está matando el top. Instintivamente, me ajusté la corbata. Eleanor entrecerró los ojos al instante. Lo supo de nuevo. Se me encogió el corazón. Me maldije mentalmente por ser tan obvia. Señor Avance, ¿qué puedo hacer por usted? Cambié de tema rápidamente. Eleanor apartó la mirada y señaló una pila de archivos en su escritorio. Lee todo esto. Necesito un resumen en media hora. Miré la montaña de archivos y sentí que se me nublaba la vista. ¿Media hora? Ni siquiera un procesador octocore podría hacer eso. A ver si te animas. Ayer tuviste 2 veces suerte, pero hoy aprenderás que ser asistente ejecutiva no se trata solo de palabras ingeniosas. Eleanor, en su interior, resonaba con una actitud de suficiencia. A ver qué haces ahora. Lo entendí. Era una prueba, una jugada de poder. Llevé los archivos, casi llorando, y me senté en el escritorio de al lado. Al abrir el primer archivo, me encontré con densos estados financieros y análisis de marcas. Me empezó a doler la cabeza. ¿Media hora? Era imposible.
Estaba frenético como un gato sobre un tejado de zinc caliente mientras Eleanor tomaba tranquilamente su taza de café. Tomó un pequeño sorbo y frunció el ceño al instante. Black, ¿qué es esta basura? ¿Qué granos de café compró el departamento de administración? Sabe a medicina amarga. Ni siquiera es tan bueno como ese café de filtro alucinante que está abajo, a la vuelta de la esquina. No, no. Mantén el carácter. Mantén tu carácter. Soy la reina de hielo. Dejó la taza impasible y me dijo, el café está bueno. ¿Yo? Señora, ¿podría ponerse de acuerdo, por favor? Una oportunidad. Dejé los archivos, me levanté, y con un dejo de disculpa, dije, señora Vance, creo que antes de empezar a trabajar, necesito una taza de café que me permita liberar todo mi potencial. Parece que al café de aquí le falta un alma. Eleanor arqueó una ceja, su voz interior prácticamente gritaba, está aquí. Está aquí. Ha vuelto con sus teorías crípticas. Quiero ver cómo conecta el café con el potencial laboral esta vez. Sonreí levemente y dije con seguridad, un buen café, como una buena estrategia, está en su preparación. Requiere una temperatura y una molienda precisas, y la concentración total del preparador. Esto representa nuestra actitud hacia el trabajo, la concentración, la excelencia y la búsqueda de la perfección. Conozco un lugar donde su café vertido es realmente excepcional. Impresionante. Casi dije Eleanor, pero me corregí rápidamente. Puede ponerte en modo de trabajo óptimo al instante. Eleanor se quedó atónita. Me miró como si fuera un monstruo. ¿Sabes siquiera de cosas alucinantes? Solo he estado en ese lugar 2 veces y estaba disfrazada. ¿Quién es este tipo? ¿Es un acosador extremo? No, ni siquiera tengo acosadores extremos. Señora Vance, por favor, deme 10 minutos. No le di tiempo a seguir dándole vueltas, agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Espera. Eleanor gritó. Mi corazón se encogió. Pensé que estaba a punto de estallar. En cambio, sacó una tarjeta negra de su billetera y la arrojó sobre el escritorio. Date prisa. Quiero un americano helado, con poco azúcar y sin hielo. Menos mal que es listo. Si se equivoca, está muerto. Agarré la tarjeta negra y salí corriendo de la oficina como si huyera por mi vida. 10 minutos después, sin aliento, le puse un café americano helado perfecto a Eleanor. La temperatura, el dulzor, todo era de su agrado. Eleanor tomó un sorbo, y por un instante fugaz, un destello de satisfacción apareció en sus ojos fríos. Aunque fue breve, lo capté. Sabe bien. Pasó la prueba. ¿Pero esos archivos? Jeje, a ver qué hace con ellos. Miré la pila de archivos y respiré hondo. Ahora que había apaciguado a la reina, era hora de ocuparme de sus decretos reales. Volví a sentarme, listo para afrontar la situación y empezar a leer. De repente, escuché la voz interior de David Peterson, el calvo gerente de recursos humanos que ahora es mi superior directo. Pasaba por la puerta con una taza de té. Pobre Ethan. Su primer día y Eleanor ya lo está poniendo a prueba. ¿Esos archivos? Son solo documentos viejos archivados del trimestre pasado. Eleanor solo quiere asustarlo. Los datos principales están en la computadora de Eleanor, en la unidad D, dentro de la carpeta de materiales de aprendizaje. Ah, jovencito, buena suerte. ¿Yo? Levanté la vista de golpe, mirando el ordenador de Eleanor. ¿Unidad D? ¿Materiales de aprendizaje? ¿Qué clase de nombre de carpeta era ese? Miré a Eleanor. Fingía estar absorta en sus archivos, pero su visión periférica no dejaba de mirarme, esperando claramente que me equivocara. Lo entendí. Me levanté y caminé hacia el escritorio de Eleanor. ¿Señora Vance? MMN. No levantó la vista. Creo que estos archivos en papel son demasiado redundantes y obsoletos. Para comprender el estado actual de la empresa, deberíamos partir de la fuente de datos más importante y actualizada, dije con firme convicción. Eleanor levantó la vista, intrigada. Ah, ¿y dónde estaría esa fuente? Sigue fingiendo,
sigue fingiendo. Se burló para sus adentros. Extendí el dedo y señalé con decisión la torre de su ordenador. En tu ordenador, si no me equivoco, debería estar en la unidad D, en una carpeta llamada Materiales de aprendizaje. Clac. La taza de café de Eleanor cayó con fuerza sobre el escritorio, derramándose café y mojando un documento que tenía delante. Pero ella ni siquiera se dio cuenta. Con los ojos muy abiertos. Me miró fijamente, con el rostro gélido lleno de asombro y un atisbo de pánico imperceptible. Él también lo sabía. De ninguna manera. Esta es mi computadora privada. ¿Hackeó mi computadora? No. ¿Cuándo habría tenido la oportunidad? ¿Es un demonio? El aire en la oficina pareció congelarse. Al ver su expresión de asombro, sentí una oleada de triunfo. Considéralo como una broma. Señor Avance, solo estaba usando la deducción lógica. Me lancé a mi especialidad, el engaño seguro. Un líder eficiente, por supuesto, guardaría sus archivos más importantes y confidenciales en el lugar más accesible. La unidad de una computadora suele considerarse un dominio privado. En cuanto al nombre, materiales de aprendizaje, es una forma inteligente de cifrado inverso. Aprovecha la creencia popular de que el lugar más peligroso es el más seguro. ¿Tengo razón, señor Avance? Los labios de Eleanor se movieron, pero no salieron palabras. Su monólogo interior se descontrolaba. ¿Cifrado inverso? ¿Pensamientos habituales? Yo solo creé esa carpeta al azar. No estaba pensando tan profundamente. ¿Qué clase de mente tiene este tipo? No solo lo adivinó, sino que incluso me dio una explicación perfectamente plausible. Es un genio. Un genio que lo ve todo. Es aterrador, pero también increíblemente emocionante. Vi que la mirada de Eleanor había pasado del escrutinio inicial y la curiosidad a una compleja mezcla de aprensión, admiración e incluso un toque de ferviente entusiasmo. Sabía que, a partir de hoy, mis días en Aegis Corporation probablemente serían todo menos tranquilos. 3. Mi presentimiento era correcto. Desde el incidente de la carpeta de materiales de aprendizaje, la mirada de Eleanor hacia mí había cambiado por completo. Ya no me miraba con esa mirada de ¿por qué no te despiden ya?, sino que la sustituyó por una indagación de ¿qué otras sorpresas te esconden? Empezó a encargarme tareas realmente complicadas. Por ejemplo, una propuesta que llevaba 6 meses en el tintero sobre la adquisición de una empresa de videojuegos en crisis. Tienes un día, dame un informe de viabilidad. Eleanor me arrojó una gran pila de documentos sobre el escritorio, con un tono monótono, pero en su interior era brutalmente sincero. Este lío, los departamentos de marketing e inversión llevan 3 meses peleándose sin resultados. Uno dice que tiene potencial. El otro dice que es un pozo sin fondo. Perfecto. Que lo intente. Si lo resuelve, demuestra que no solo tuvo suerte. Si no, aprenderá que ser inteligente no basta. Abracé los documentos sintiéndome como si tuviera en las manos una bomba de relojería, una compañía de videojuegos. Apenas entendía cómo jugar a Candy Crush. Pasé toda la mañana repasándolos, con la cabeza dando vueltas. Esta empresa llamada Phantom Play tuvo un juego exitoso hace años, pero después de eso, fue a pique. Ahora estaba endeudado hasta las cejas, apenas podía sobrevivir. El departamento de marketing creía que tenía valor de propiedad intelectual y que podía revitalizarse. Sin embargo, el departamento de inversiones consideraba que su tecnología y su equipo estaban obsoletos, y adquirirlos sería tirar el dinero a la basura. Ambas partes tenían argumentos válidos. ¿Cómo se supone que alguien externo como yo va a decidir? Justo cuando estaba desesperado, el director Miller entró contoneándose, con 2 tés de burbujas. Ethan, te esfuerzas mucho. Puso uno en mi escritorio, con una sonrisa dulce. Eleanor es igualita. Solo tiene expectativas altas para las personas que valora. No te presiones demasiado. Ay, este niño parece que se va a poner gris del estrés. Eleanor es realmente especial, simplemente echándole encima un problema tan difícil. Pero claro, se ve muy guapo cuando está concentrado. Esas líneas de perfil son perfectas. Me aclaro la garganta y tomo un té de burbujas.
Gracias, director Miller. Llámame Sara, me guiñó un ojo. Si necesitas ayuda, solo pídela. Puede que no tenga otros talentos, pero siempre estoy al tanto de los chismes de la empresa. Pregúntame. Conozco muchísima información privilegiada sobre Phantom Play. Por ejemplo, su diseñador principal fue despedido por pelearse con el jefe por una mujer, y el cuñado del jefe tiene contactos en el departamento de inversiones. La voz interior de Sarah Miller era prácticamente una emisora móvil de chismes. Se me iluminaron los ojos, una oportunidad. Sara, ¿qué opinas de esta empresa Phantom Play?, pregunté con indiferencia. ¿Phantom Play? Sara acercó una silla y bajó la voz. Esa empresa es muy turbia. Déjame que te lo diga. Durante la siguiente media hora, con la entusiasta explicación de Sara, hablando superficialmente del trabajo y soltando chismes en su mente, finalmente pude reconstruir la historia completa. En resumen, el fundador y director ejecutivo de Phantom Play era un incompetente que expulsó al talentoso diseñador jefe y ascendió a sus inútiles parientes. Y la razón por la que el departamento de inversiones de nuestra empresa se opuso rotundamente a la adquisición fue porque uno de esos inútiles parientes tenía un primo lejano que era subdirector en nuestro departamento de inversiones. Ambas partes conspiraron para rebajar el precio, usar una empresa fantasma para comprar a bajo precio y luego revenderla a Aegis a un precio inflado. ¡Qué estafa tan perfecta! Así que el departamento de inversiones está muy convencido de que Phantom Play no vale nada, concluyó Sara con una expresión que decía: eso es todo lo que puedo hacer por ti. Asentí, ya con un plan. Después de despedir a Sara, empecé a escribir con furia. Al anochecer, dejé un informe en el escritorio de Eleanor. Ella arqueó una ceja, lo cogió y empezó a leerlo palabra por palabra. Mi informe era simple, con solo 2 puntos clave. Primero, la adquisición era esencial, pero no toda la compañía, solo su propiedad intelectual principal y el diseñador jefe, que fue expulsado. Segundo, abandonar el tira y afloja con el departamento de inversiones. Activa a Myth, el fondo ejecutivo secreto de Vance, sáltate los procedimientos habituales y contacta directamente con el fundador de Phantom Play. Ofrécele un precio irresistible, pero que aún estuviera por debajo de las expectativas del mercado, comprando la propiedad intelectual y las patentes técnicas. Simultáneamente, envía a alguien para que convenza personalmente al diseñador de que regrese. Cuando escribí sobre el fondo ejecutivo, lo hice con gran riesgo personal, porque se trataba de otro chisme de la voz interior de Sarah Miller. Eleanor tenía un fondo discrecional, que la junta directiva no conocía para gestionar emergencias. Era el máximo secreto de la empresa. La expresión de Eleanor se tornó más seria. Al ver las palabras, fondo ejecutivo, sus dedos se apretaron alrededor del informe y sus nudillos se pusieron blancos. Levantó la vista y me miró fijamente, con una tormenta en los ojos. Él también lo sabía. Imposible. No más de 3 personas en toda la empresa saben de este fondo. ¿Quién es este tipo? ¿Cómo lo supo? Esta vez, su voz interior no era solo sorpresa, sino miedo genuino y escalofriante. Sentí que la temperatura en la oficina descendía a 0. Incluso podía oírme castañetear los dientes. La cagué. Esta vez sí que la cagué. No debería haber revelado todas mis cartas. Hablar de sus secretos más profundos ya no era solo cuestión de talento. Era una amenaza. Ethan, la voz de Eleanor era fría como el hielo. Más vale que tengas una explicación razonable. Si no puede explicarlo, hoy será el último día de su carrera. No, quizás el último día de su vida. Me moría de miedo. ¿En serio, señora, no es demasiado? Solo soy una empleada. ¿Cómo podría explicarlo? Si lo oí, Sara estaría perdida. Digamos que lo adiviné. Nadie creería que pudiera adivinar algo tan confidencial. Mi mente se quedó en blanco, un sudor frío me corría por la frente. Al ver mi rostro ceniciento, la frialdad en los ojos de Eleanor se intensificó. Justo en ese momento crítico, mi maldita capacidad para leer la mente, tan testaruda, volvió a intervenir inoportunamente. Pero esta vez, no eran Eleanor ni Sara. Era de abajo. Una voz llena de resentimiento y reticencia, fragmentada, llegó a mi mente.
¿Por qué? ¿Por qué ese canalla y su novia tienen que arruinar el trabajo de mi vida? ¿Por qué no ha llegado aún Aegis Corporation? Si no vienen pronto, les venderán mi bebé a esos cabrones. La voz me resultaba desconocida, pero las palabras, escoria de toda la vida, y Corporación Aegis, me hicieron pensar al instante en una persona, Liam O'Connell, el diseñador jefe que se había visto obligado a dejar Phantom Play. Estaba abajo. Se me ocurrió una idea genial. Al instante se me ocurrió un plan digno de un actor ganador del Oscar. No respondí a la pregunta de Eleanor. En cambio, de repente adopté una expresión triste y empática y suspiré profundamente. Señora Vance, cree en el destino, comencé, en un tono dramático, casi poético. ¿Eleanor? ¿A qué juega ahora? Caminé lentamente hacia el ventanal, extendiendo el dedo para señalar una diminuta figura parecida a una hormiga allá abajo. Justo ahora, vi a ese hombre bajando las escaleras de un lado a otro toda la tarde. Sus ojos estaban llenos de resentimiento, dolor y un atisbo de esperanza. Mirarlo era como mirarme a mí mismo, un idealista cuyos talentos no son reconocidos, completamente abatido por la realidad. No sé quién es, pero pude sentir su desesperación. Entonces, empecé a preguntarme qué clase de persona usaría este método para enviar un grito silencioso a este frío imponente edificio Aegis. Combinando eso con los documentos que me diste, se me ocurrió una suposición audaz. Él es el alma del juego fantasma, el diseñador exiliado, y toda mi propuesta, señora Vance, se basó en este encuentro casual y empatía. En cuanto al fondo ejecutivo, señora Vance, quien realmente quiere lograr algo inevitablemente tiene un as bajo la manga. Simplemente aposté a que usted tenía uno y a que se atrevería a usarlo. Por suerte, acerté. Terminé, mirando a Eleanor con una expresión melancólica, soy un genio sensible, ¿qué se le va a hacer? Eleanor siguió mi dedo, y efectivamente, vio al hombre paseándose de un lado a otro junto al parterre de flores de la planta baja. Guardó un silencio absoluto. Miró al hombre de abajo y luego a mí. La tormenta en sus ojos se calmó poco a poco, reemplazada por una conmoción y un desconcierto sin precedentes. Así es. No se basó en tácticas de espionaje, sino en una intuición bestial y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Puede percibir la situación de un extraño, y con base en ella, elaborar un plan de negocios completo. Esto no es algo que una persona normal pueda hacer. Esto es un milagro. De hecho, sospeché de él, incluso pensé en despedirlo. Estaba completamente ciego. Por primera vez, la voz interior de Eleanor mostró dudas sobre mí misma. En apariencia, estaba tranquila y serena, pero por dentro, estaba completamente agotada. Gracias, Dios. Gracias, desconocido de abajo. Tú, la voz de Eleanor sonó un poco seca. Baja ahora y súbelo. No, iré yo misma. Tomó su chaqueta, chasqueó los tacones y caminó con decisión hacia la puerta. Al pasar junto a mí, se detuvo y me miró fijamente. Ethan, eres algo especial. Algo especial, de una manera aterradora. La vi retroceder, exhalé profundamente y mis piernas se aflojaron, casi cayendo al suelo. Trabajar para la Reina de Hielo fue realmente emocionante. Desde el incidente del rescate en la planta baja, mi estatus en la empresa había experimentado un cambio sutil. La mirada de David Peterson, mi gerente, pasó de ser la de un niño a la de una deidad que había descendido a la tierra. Cada vez que me veía, asentía con deferencia, y su té siempre era más fuerte que el suyo. La mirada de Sarah Miller, mientras tanto, pasó de ser una joven promesa a una hormona andante. Cada vez que me traía documentos, iba impecablemente vestida, y su perfume era tan fuerte que me dejaba inconsciente. Y Eleanor, su actitud hacia mí fue la más compleja. Dejó de ponerme a prueba con problemas difíciles y me trató como su mano derecha. Me llevaba a todas las reuniones principales de la empresa. Para algunas decisiones confidenciales, incluso me pedía simbólicamente mi opinión. Claro, sabía que al pedirme mi opinión, en realidad quería escuchar qué filosofía empresarial revolucionaria podía interpretar de sus absurdos pensamientos esta vez. Me sentía como un eunuco imperial cuyo único trabajo era interpretar los sueños del emperador, bailando sobre el filo de una espada todos los días.
Un día, la empresa celebró su reunión anual de estrategia, con todos los ejecutivos presentes. El ambiente en la sala de conferencias era serio. Los datos se desplazaban por las diapositivas PPT, y los jefes de departamento informaban con entusiasmo sobre su trabajo y proyectaban el futuro. Me senté detrás de Eleanor, dándole vueltas al bolígrafo. Estas reuniones, para mí, eran como una gran sinfonía de pensamientos. ¿Quién paga el almuerzo? Yo pagué la última vez. Debería ser el turno de Mark, ¿no? Director de ventas. La nueva secretaria tiene las piernas larguísimas. Me pregunto si tendrá novio. Director de marketing. ¿Cuándo va a terminar esta maldita reunión? Tengo cita en la peluquería. Director financiero. Al escuchar esos pensamientos internos tan irrelevantes, y luego verlos en el escenario, con tanta dignidad y pontificando sobre el futuro, sentí que el mundo era realmente absurdo. ¿Y Zen, qué piensas? Eleanor se giró de repente y me preguntó. Di un respingo y me incorporé rápidamente. En el escenario, Marcus Thorne, director de I+D, acababa de presentar los ambiciosos planes de su departamento para el próximo año, con una fuerte inversión en el desarrollo de una nueva e innovadora aplicación de redes sociales destinada a revolucionar el mercado. Todos los ejecutivos asintieron con aprobación. Eleanor, sin embargo, permaneció impasible, con una expresión indescifrable. Pero lo oí. Más promesas grandiosas. Ese proyecto del año pasado perdió $30 millones, ¿y ahora quiere lanzar algo aún más grande? ¿Acaso cree que mi dinero crece en los árboles? ¿Una aplicación de redes sociales? ¿El mercado ya está saturado y quiere lanzarse? ¿Quiere fracasar más rápido? Eleanor estaba destrozando la propuesta. Lo entendí. Quería que yo fuera el malo. Me puse de pie, me aclaré la garganta y todas las miradas en la sala de conferencias se centraron en mí. Creo que esta propuesta es muy desaconsejable. Lo dije directamente. Marcus Thorne se puso serio al instante. ¿El asistente Reed tiene alguna idea profunda? Preguntó, con una fachada seria y sombría. Ninguna idea profunda, señor. Me acerqué al frente, tomé el control remoto y señalé una palabra sobre la interrupción de PPT. Señor Thorne, usó la palabra disrupción 13 veces, redefinición 8 veces y hacer historia 5 veces. Su presentación está bien hecha y es muy apasionada. Pero, con el debido respeto, esto parece más un discurso de ventas motivacional que un plan de negocios riguroso. Tú, Marcus Thorne, te pusiste rojo de ira. Lo ignoré y continué. Hablemos de la realidad. El mercado actual de las redes sociales ya es un caos. Los hábitos de los usuarios están arraigados y las aplicaciones dominantes controlan más del 90% de la cuota de mercado. Como recién llegados, ¿cómo podemos competir con ellas? ¿Con más financiación? No podemos superarlas en gasto. ¿Con tecnología superior? ¿Dónde están nuestras ventajas tecnológicas? Y lo más importante, recorrí con la mirada la sala, articulando cada palabra. ¿Por qué nos estamos metiendo en las redes sociales? El negocio principal de Igis es el sector inmobiliario y la inversión. Las redes sociales no están en nuestro ADN. Esto es como pedirle a un campeón mundial de boxeo que compita en natación sincronizada olímpica. Por muy fuerte que sea, está destinado a ahogarse. Deberíamos centrarnos en sobresalir en nuestras áreas de especialización, no en seguir ciegamente las tendencias solo para fracasar cuando la moda se desvanece. Cuando terminé, la sala de conferencias quedó en silencio. El rostro de Marcus Thorne estaba pálido, y los demás ejecutivos tenían expresiones diversas. Algunos estaban pensativos. Otros me miraron fijamente, al joven Pump. Bien dicho. Fue muy satisfactorio. Quise decirlo durante años, pero nunca me atreví. Era la voz interior de David Peterson. Este chico tiene agallas, pero la verdad es que tiene mucho sentido. El departamento de I+D se ha vuelto un poco excesivo estos últimos años. Esta era la voz interior del director financiero. ¡Maldita sea! ¿De dónde salió este novato? ¿Te atreves a contradecirme? No me des una oportunidad, o le haré la vida imposible.
Este era el pensamiento resentido de Marcus Thorne. Sintiendo las complejas emociones por todas partes, me sentí un poco intimidado. Hoy definitivamente me había ganado un enemigo del departamento de I y miré a Eleanor disimuladamente. Permaneció inexpresiva, pero en su interior rebosaba júbilo. Brillante. Absolutamente brillante. Este chico es mi voz. Campeón de boxeo en natación sincronizada. Esa analogía es perfecta. Le daré un aumento cuando regresemos. No, el doble de su salario. Con la afirmación de la reina, de repente me sentí más valiente. Enderecé la espalda y respondí a la mirada asesina de Marcus Thorne con una leve sonrisa. El resultado final de la reunión fue que Eleanor, alegando la necesidad de más deliberaciones, archivó temporalmente el costoso proyecto de redes sociales. Después de la reunión, mientras recogía mis cosas para irme, Marcus Thorne, el director de I+D, bloqueó mi cubículo. El asistente Reed, toda una promesa, ¿verdad? Me dio una palmada en el hombro con tanta fuerza que me hizo estremecer. Me halagas, señor Thorne, dije con una sonrisa educada, mientras calculaba mentalmente qué ventana me ofrecería la mejor posibilidad de supervivencia si tuviera que saltar. Ya espera, chico. No creas que Eleanor te proteja significa que puedes hacer lo que quieras. Hay mucha gente en Illis que estaría encantada de acabar contigo. La voz interior de Marcus Thorne resonaba amenazante. No dijo nada más, solo se burló y se alejó. Observé su espalda alejarse, sintiendo un escalofrío recorrer la mía. Parecía que el drama político corporativo estaba a punto de comenzar oficialmente. Justo cuando estaba consumido por la preocupación, sonó el teléfono interno de Eleanor. Ven a mi oficina. Entré a la oficina del director ejecutivo con inquietud. Eleanor estaba de pie junto al enorme ventanal, contemplando la bulliciosa ciudad. Gracias por lo de hoy, dijo de repente. Me quedé atónito por un momento antes de darme cuenta de que se refería a la reunión. Es solo parte de mi trabajo. Mucha gente quería decir esas cosas, pero solo tú te atreviste. Se giró y me miró. ¿No te da miedo hacerte enemigos? ¿Podría decir que estaba muerto de miedo? Pero no, mi imagen de genio no debería incluir la palabra miedo. Reflexioné un momento y luego, adoptando una pose melancólica, mirando al techo en un ángulo de 45 grados, dije, si decir la verdad requiere valentía, entonces el dolor de este mundo es mucho más profundo de lo que imaginaba. Simplemente no quiero que Illis, esta gran nave, se desvíe de su rumbo por ambiciones equivocadas. Cada vez que decía algo tan pretencioso, quería abofetearme, pero no podía dejar que mi imagen se desmoronara. Eleanor me observaba en silencio, con un brillo en los ojos que no pude descifrar. Siempre es así, lo ve todo con más claridad que nadie, vive con más pureza que nadie. En este mundo comercial impulsado por la fama y el lucro, es como una anomalía solitaria y lúcida. Solía pensar que yo era la más solitaria. Resulta que hay alguien más como yo. Su voz interior, por primera vez, tenía un toque de suavidad y resonancia. Mi corazón se conmovió, un poco intranquilo. En cuanto a Marcus Thorne, Eleanor rompió el silencio, retomando su porte majestuoso. No tienes por qué preocuparte. En mi compañía, nadie se atreve a tocar a mi gente. Las palabras, mi gente, fueron dichas con naturalidad, pero con una innegable autoridad posesiva. Mi corazón, sin razón alguna, dio un vuelco. Este idiota se hace enemigo si ni siquiera se da cuenta. Parece que tendré que tenerlo cerca de ahora en adelante, o lo venderán sin siquiera enterarse. Bajó la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. Quizás ser la voz de la reina de hielo no fue tan malo después de todo. 5 días pasaron volando entre acertijos de lectura mental y juegos de poder corporativos. Gracias a mi lectura mental poco fiable y a la confianza excesivamente analítica de Eleanor, prosperaba en Illis. La ayudé a prever la traición de un socio clave porque lo oí planear mentalmente cómo fugarse con fondos. La ayudé a discernir el inmenso potencial de un nuevo producto porque oí a los usuarios de prueba gritar internamente: ¡cómprenlo, cómprenlo! Incluso la ayudé a desenmascarar a un espía corporativo de la competencia, ya que éste ensayaba en silencio la contraseña del wifi de nuestra empresa al pasar junto a mí.
Mi reputación en la empresa había ascendido de ser el niño mimado del CEO a un oracle moderno de Aegis y un radar empresarial ambulante. Solo yo sabía que era un tipo con suerte y un ridículo truco para los pensamientos internos. Esta sensación de soledad en la cima me hacía andar con pies de plomo cada día. Mi mayor miedo era que mi truco fallara algún día o que Eleanor descubriera que solo era un tipo común y corriente. Y ese día parecía acercarse rápidamente. La gala benéfica anual de Aegis Corporation estaba programada para la semana siguiente. Era un evento de la alta sociedad, una plataforma crucial para que las grandes empresas mostraran su fuerza e imagen. Eleanor, como anfitriona, era naturalmente el centro de atención y yo, como su asistente, debía asistir con ella. Aquí está el itinerario de la gala y la lista de invitados. Familiarícese con ellos. Eleanor me entregó un folleto dorado. Lo tomé, lo abrí y al instante se me llenó la cabeza de orgullo. La lista estaba llena de nombres que solo había visto en revistas financieras, cada uno con miles de millones de dólares y títulos intimidantes. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté. Quédate conmigo y no me avergüences. Eleanor fue concisa. No la cagues, sobre todo con ese viejo zorro de Richard Sterling. Seguro que va a causar problemas. Richard Sterling. Encontré el nombre en la lista. Presidente de Sterling Group, el mayor competidor de Aegis Corporation. Un lobo con piel de cordero, conocido por sus tácticas despiadadas. Parecía que esta gala sería una trampa. La noche de la gala, vestí un traje de lujo alquilado y seguí a Eleanor al resplandeciente salón. En cuanto Eleanor entró, cautivó las miradas de todos. Vestida con un vestido de noche negro, se mostraba noble y distante, como una rosa negra floreciendo en la cima de una montaña nevada. Hermoso de una manera que desalienta el enfoque. Estos tacones me están matando. Solo quiero estar descalza. Este vestido me queda un poco apretado. Apenas puedo respirar. Tengo muchísima hambre. Esos pastelitos en la mesa se ven deliciosos. Escuchando las reflexiones de su majestad, reprimí una sonrisa y mantuve una expresión profesional. Comenzó el networking. Hombres trajeados, uno tras otro, se acercaban con bebidas y proferían cumplidos, pero sus mentes estaban ocupadas con sus propios planes. Eleanor está deslumbrante esta noche. Si pudiera conseguirla, Aegis sería mía. Égida lleva demasiado impulso últimamente. Necesito encontrar la manera de hacerla tropezar. ¿Quién es ese chico guapo a su lado? Es un espantajo. Al escuchar estos pensamientos, cargados de codicia, celos y malicia, sentí que había caído en un pozo. Sonreí cortésmente, mientras maldecía mentalmente a sus antepasados. Eleanor se movía entre la multitud con una soltura experta, con una impecable sonrisa profesional en el rostro. Finalmente, llegó el plato fuerte. Un hombre de unos 50 años, con un poco de sobrepeso y una sonrisa alegre, como la de un Buda, se acercó con una bebida en la mano. Señorita Vance, ¿cuánto tiempo sin vernos? Estás más radiante que nunca, dijo Richard Sterling con una risita. Me halagas, señor. Sterling, Eleanor levantó su copa. Niña, aún eres demasiado ingenua para competir conmigo. Hoy te voy a humillar en público. Se me encogió el corazón. Sabía que el acto principal estaba a punto de comenzar. Efectivamente, tras unas palabras amables, el tono de Richard Sterling cambió, ni muy alto ni muy bajo, pero lo suficientemente alto para que todos los presentes lo oyeran. Señorita Vance, he oído que recientemente ha contado con la ayuda de un verdadero prodigio, alguien con el toque de Midas, que convierte todo en oro. ¿Quién es este héroe?, me preguntó. ¿Podrías presentárnoslo? Sus palabras, abiertamente elogiosas, nos pusieron secretamente a Eleanor y a mí en un aprieto. Todas las miradas se posaron en mí. La mirada de Eleanor se ensombreció sutilmente. Yo era el objetivo. Si me desempeñaba bien, eclipsaría a mi jefe. Si me desempeñaba mal, avergonzaría a Aegis y Eleanor. Richard Sterling era un viejo zorro. Señor Sterling, está bromeando. Eleanor se interpuso tranquilamente delante de mí. El talento de mi empresa se nutre en Aegis.
No hay prodigios, solo un grupo de personas dedicadas y dispuestas a luchar por la empresa. Ah, sí. Richard Sterling sonrió aún más. He oído que el asistente Reed posee habilidades asombrosas, capaz de predecir el futuro y descifrar el engaño. Con tantos colegas del sector empresarial aquí hoy, ¿por qué no le pedimos al asistente Reed que nos dé una demostración y nos abra los ojos? Esto fue una provocación descarada y un juego de poder. Una oleada de expectación se extendió por la multitud. Me sentí como si me estuvieran ejecutando. El rostro de Eleanor se había enfriado. Podía sentir su mano apretando una copa de vino más redonda. Richard Sterling, ese viejo cabrón, ¿qué quiere? ¿Que Ethan quede mal? ¿Acaso cree que Ethan es un payaso? ¿Qué hago? Ethan definitivamente no soporta este tipo de confrontación pública. Es un teórico, no un polemista. ¿Debería simplemente enfadarme? No, eso le haría el juego. Por primera vez, los pensamientos de Eleanor estaban llenos de urgencia y preocupación. Y esa preocupación, sorprendentemente, era por mí. Un calor repentino me recorrió el pecho. Todo este tiempo, la había estado protegiendo con mi lectura mental, actuando como su ángel guardián. Pero en ese momento, me di cuenta de que ella también me protegía torpemente, a su manera. Ya no podía esconderme tras ella. Respiré hondo, salí de detrás de Eleanor, me paré a su lado y encaré a Richard Sterling directamente. Señor Sterling, es usted muy amable, dije con una sonrisa, en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que se oyera en toda la sala. No soy un prodigio ni poseo habilidades extraordinarias. Soy una persona común y corriente que cree en la lógica y los detalles. Ah, dijo Richard Sterling entrecerrando los ojos. Entonces, asistente Reed, ¿por qué no nos cuenta qué detalles le permitieron discernir el siguiente movimiento estratégico de Sterling Group? Me cavó un hoyo aún más grande. Si acertaba, sería espionaje corporativo. Si me equivocaba, sería humillación pública. Todos contuvieron la respiración, esperando a que hiciera el ridículo. Las uñas de Eleanor casi se le clavaban en las palmas. Miré la cara sonriente de Richard Sterling, pero su último pensamiento fugaz resonó con claridad en mi mente. Necesito ir al baño más tarde. El marisco que almorcé no estaba fresco y tengo el estómago revuelto. Maldita sea, espero no meter la pata en un momento crucial. ¿Mariscos? ¿Malestar estomacal? Sonreí. El destino estuvo de mi lado. Señor Sterling, las decisiones estratégicas son secretos corporativos, y naturalmente, no puedo hablar fuera de lugar, dije lentamente. Sin embargo, puedo analizar su estado físico reciente a partir de ciertos detalles fisiológicos. Richard Sterling hizo una pausa. ¿Qué quiere decir? Señor Sterling, hoy su tez está algo cetrina, sus labios pálidos y, aunque su mirada es aguda, sus pupilas profundas parecen un poco desenfocadas. Al hablar con otros, su mano izquierda descansa inconscientemente sobre el bajo vientre y el centro de gravedad de su cuerpo se desplaza ligeramente hacia un lado. Mientras hablaba, imité sutilmente sus pequeños gestos. La sonrisa de Richard Sterling se congeló en su rostro. Esto sugiere que ha estado experimentando molestias gastrointestinales últimamente y que su sistema digestivo tiene problemas. Me atrevería a suponer que habrás comido algo. Hoy no tuvimos mariscos muy frescos. Toda la sala estalló en murmullos. La cara de Richard Sterling se puso pálida al instante, y luego roja a verde, en un despliegue espectacular de emociones. Nunca imaginó que me desviaría del guión, no hablando de negocios, sino de su salud. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? Nadie sabía que almorzaba mariscos. ¿De verdad es psíquico? Richard Sterling estaba en un estado de confusión. No le di oportunidad de reaccionar y seguí adelante. Señor Sterling, el mundo empresarial es como un campo de batalla, y la salud es la base de la revolución. Sterling Group es un gigante corporativo y no puede funcionar sin su mano firme. Si un poco de marisco crudo causara un problema digestivo en toda su organización, sería una pérdida enorme. Mis palabras tenían un doble sentido. Aparentemente, me preocupaba su salud, pero sutilmente, le advertía que no saboteara su propia empresa, Digestive System, con tácticas turbias y mariscos no frescos.
Los invitados a mi alrededor eran todos astutos. Era imposible que se les escapara mi mensaje oculto. De repente, sus miradas hacia Richard Sterling se tiñeron de diversión. Un sudor frío perló la frente de Richard Sterling. Quiso refutarme, pero se encontró con que no podía pronunciar ni una sola palabra, porque todo lo que dije fue acertado. Me miró y, por primera vez, el miedo se reflejó en sus ojos. No me siento bien. Disculpe, por favor. Richard Sterling ya no pudo contenerse. Agarrándose el estómago, se abrió paso torpemente entre la multitud, dirigiéndose directamente al baño, a la peculiar escalera de invitados. Una crisis solucionada de la forma más absurda posible. El salón de baile se quedó en silencio por un momento, y luego estalló en un estruendoso aplauso. Quienes antes estaban ansiosos por verme fracasar ahora me miraban como si fuera una deidad, con sus aplausos llenos de admiración y adulación. Me quedé allí, disfrutando de esta gloria inmerecida, pero sintiendo un extraño vacío. De repente, una mano fría me agarró. Giré la cabeza y me encontré con los ojos asombrosamente brillantes de Elinor. Su rostro aún conservaba un rastro de sorpresa, pero más que eso, había una sensación de orgullo. Bien hecho, me susurró al oído entre los aplausos. Su cálido aliento me acarició el lóbulo de la oreja, provocándome un escalofrío. Este idiota me dio un susto de muerte, pero la forma en que se paró frente a mí hace un momento fue realmente genial. ¿Por qué me late tan rápido el corazón? Los pensamientos de Elinor, como una piedra arrojada a un lago, me llenaron el corazón de ondas. Miré su rostro, tan cerca del mío. Su mirada gélida, bajo las luces brillantes, parecía haber derretido un rincón, revelando un rastro de cautivadora ternura. Mi corazón también empezó a latir descontroladamente rápido. Estaba perdido. Creo que estaba empezando a tener pensamientos inapropiados sobre mi jefa, la reina de hielo. Después de la gala benéfica, mi relación con Elinor se volvió aún más matizada. Parecía haber un entendimiento tácito entre nosotras, algo que no podía definir con exactitud. Ya no me ponía a prueba deliberadamente con desafíos, y me acostumbré a anticipar sus necesidades a partir de sus pensamientos desquiciados, incluso antes de que hablara. Fruncía el ceño, y yo sabía que su café no le había gustado, y se dirigía de inmediato a ese increíble café filtrado a por uno nuevo. Suspiraba, y yo sabía que su drama fantástico la había vuelto a molestar, y me entregaba el postre en silencio. Golpeaba su escritorio, y yo sabía que algún ejecutivo la había irritado, ofreciéndose a hacer el malo. Mi trabajo, de asistente ejecutiva, se transformó gradualmente en su intérprete personal y estabilizador emocional. David Peterson y Sarah Miller observaban, preocupados por dentro. Ethan, ese chico, ¿por qué es tan tonto? Elinor claramente siente algo por él. ¿Por qué no lo entiende? Este era el pensamiento exasperado de David Peterson. Dios mío. ¿Acaso la reina de hielo se llevará a mi joven semental, o lobo? No, tengo que ayudarlo. Este era el clamor de Sarah Miller, alimentado por los chismes. Así que mi oficina empezó a acumular todo tipo de cosas raras. Ethan, estas son nueces de mi ciudad. Buenas para el cerebro. Has estado pensando demasiado últimamente. Come más. David Peterson puso una bolsa de 2 libras de nueces en mi escritorio, hablando con seriedad. Eres lo que comes, así que pon a trabajar tu cerebro y descifra los sentimientos de Elinor. Ethan, aquí tienes 2 entradas para una película nueva. Mi amigo me las dio, pero estoy muy ocupado. Sería una pena desperdiciarlos, así que tómalos. Sarah Miller me puso las entradas en la mano, sonriendo como un zorro. También es una película romántica. Hice todo lo que pude por ti, chico. Miré las nueces y las entradas de cine, divertido y frustrado a la vez. Quería conseguirlo. Pero el problema era que la persona que se suponía que debía conseguir era Elinor. La reina de hielo que podía hacer temblar a toda la compañía si estaba de mal humor. ¿Confesarla? Temía que me tiraran del último piso antes de poder pronunciar la primera palabra. Una vez intenté tantear el terreno. Me armé de valor para preguntarle, señora Vance, ¿qué opina de mí? Estaba mirando los documentos, y sin levantar la vista, respondió, está bien. Pero lo que oí fue, ¿qué opino de él? Bueno,
aparte de ser un poco tonto, un poco lento, un poco despistado en cuanto a romances, es bastante atractivo y su capacidad de trabajo es apenas aceptable. Ah, y el café que me prepara está buenísimo. ¿Yo? Muchas gracias. Mis pocas virtudes son apenas aceptables. La pequeña chispa que acababa de encenderse en mí se extinguió al instante por las piedras de granizo en su mente. Olvídalo, me quedaría con ser su asistente. Al menos el sueldo era bueno, las prestaciones eran decentes y no tenía que preocuparme por que me despidieran. Sin embargo, incluso cuando buscas la paz, los problemas te acechan. Marcus Thorne, el director de I de cuyo orgullo herí públicamente, nunca dejó de intentar causarme problemas. Sabía que Eleanor me protegía, así que no se atrevió a actuar abiertamente, pero empezó a hacerme tropezar en las sombras. Un proyecto que gestionaba sufrió retrasos porque él retuvo deliberadamente el soporte técnico. Su equipo criticó minuciosamente un informe que presenté, encontrando un montón de errores de formato irrelevantes y enviándolo para que lo rehiciera. Incluso mi almuerzo pedido fue cambiado misteriosamente varias veces. Estas pequeñas molestias eran irritantes, pero no causaban ningún daño sustancial. Simplemente mantenía un ojo abierto, demasiado perezoso para molestarlo. Hasta ese día. Aegis Corporation tuvo una videoconferencia con un cliente extranjero crucial para discutir un contrato de más de $100 millones. Eleanor se lo tomó muy en serio y me pidió que preparara todos los documentos técnicos y las diapositivas de la presentación con un día de antelación y que las revisara repetidamente. La reunión estaba fijada para las 3. A las 2:50, fui a copiar la versión final de la presentación al ordenador de la sala de conferencias. Sin embargo, al insertar mi memoria USB, apareció un cuadro de advertencia rojo en la pantalla. Virus detectado. Archivo dañado. Mi mente se quedó en blanco. Me temblaban las manos. Saqué la memoria USB y lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Luego lo conecté a mi ordenador. Todo se convirtió en un caos. Sentí como si me hubieran vaciado por completo. Esto no era solo un expediente. Se trataba de un contrato de $100 millones, la reputación de Aegis. Faltaban menos de 10 minutos para que empezara la reunión. No había tiempo para recrear la presentación. Solo un pensamiento resonaba en mi mente. Ya terminé. Me hundí en la silla, con las manos y los pies helados. ¿Qué pasa? La voz de Eleanor llegó desde la puerta. Se había puesto su atuendo formal, lista para la reunión. Levanté la vista, con el rostro pálido y los labios temblorosos, incapaz de pronunciar palabra. Eleanor vio la memoria USB en mi escritorio y el texto desordenado en la pantalla. Ella comprendió al instante. Su rostro también se ensombreció. Retrocedió y preguntó con calma. Ninguno. Logré balbucear. Para mantener la confidencialidad, esta versión final del documento solo existía en esta memoria USB. Los ojos de Eleanor eran fríos como el hielo. Sentí una furia aterradora encenderse en su interior. Pero esta vez, no iba dirigida a mí. Marcus Thorne. Tiene que ser él. Aparte de él, nadie más tiene el motivo ni la oportunidad. Bueno, Fina. Atreverse a jugar a estos juegos, justo delante de mis narices. La miré, lleno de desesperación y culpa. Señorita Vance, lo siento mucho. Es mi culpa. Ahora no es el momento para eso. Me interrumpió, su voz sin reproche alguno. Solo con una compostura asombrosa. Faltan 7 minutos para la reunión. Tú. Ahora mismo. Inmediatamente. Dime todos los datos y argumentos clave que recuerdes. ¿Qué? Me quedé atónito. Si no tengo una presentación, ¿significa que no puedo hablar? Se me acercó y me miró directamente a los ojos. Eres mi asistente, mi cerebro. Ahora, cerebro lineal. Su mirada estaba llena de una confianza innegable. En esta situación de vida o muerte, no me culpó ni se enojó. En cambio, decidió confiar en mí, apoyarse en mí. Me picó la nariz y se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Sí, asentí con fuerza. Durante los siguientes 5 minutos,
prácticamente grité, metiéndome en ella todos los datos, gráficos, análisis y argumentos que recordaba. Mi velocidad al hablar era asombrosa, mi cerebro trabajaba a un ritmo sin precedentes. Eleanor escuchaba en silencio, sin interrumpir, simplemente memorizando todo a la velocidad del rayo. La parte más crucial es el modelo de reparto de beneficios para la tercera fase. Debemos mantener una base del 30%, porque se acabó el tiempo. Eleanor me interrumpió, dándose la vuelta para irse. La observé con determinación, con el corazón en un puño. Fue demasiado apresurado. Era imposible recordar tanto. Esta reunión estaba condenada al fracaso. Me desplomé en mi silla, esperando el inevitable juicio. No sé cuánto tiempo pasó. La puerta de la oficina se abrió. Eleanor entró con el rostro indescifrable. No me atreví a mirarla, cabizbajo, como un condenado a muerte esperando su sentencia. El contrato está firmado. Dijo 3 palabras, simplemente. Levanté la cabeza de golpe, sin poder creer lo que oía. Señal, sí. Caminó frente a mí, con la mirada baja. El cliente quedó muy satisfecho. Dijo que fue la presentación más brillante e improvisada que jamás había presenciado. Me quedé boquiabierto, sin palabras. Ella sí lo hizo, sin ningún material, basándose únicamente en mi informe de emergencia de 5 minutos. Había conseguido un contrato de $100 millones. ¡Qué memoria tan increíble y qué capacidad de reacción! Señora Vance, estaba tan emocionada que me faltaron las palabras. ¿Era usted?, me interrumpió. Lo recordabas todo. Yo solo era el recitador. Me miró con una sonrisa sincera en los ojos, una que nunca antes le había visto. Este idiota, normalmente parece tan despistado, pero en realidad es bastante confiable en una crisis. Justo ahora, con los ojos rojos, parecía un conejo acosado. De hecho, era bastante adorable. Me sonrojé al instante. Vaya, de verdad usó la palabra linda para describirme. Después del incidente de la memoria USB, la mirada de Eleanor se volvió fría al instante. Ya he encargado la investigación del departamento de informática. Si alguien hizo esto, te prometo que se arrepentirá de haber nacido. Sus palabras me dieron escalofríos. Conocí a Marcus Thorns y estaba cerca, y al mirar a esta mujer que acababa de sostener mi mundo, sentí que algo dentro de mí se derrumbaba por completo. Ya no quería ser su voz ni su intérprete. Quería estar a su lado, no como un subordinado, sino como un hombre. El destino de 7 Marcus Thorns era sombrío. El departamento de TI recuperó rápidamente un pequeño fragmento de datos operativos de la memoria USB dañada, que apuntaba a un servidor interno del departamento de I y de Eleanor no le dio oportunidad de explicarse. Esa tarde, Marcus Thorne fue escoltado fuera de la empresa por personal de seguridad. Inmediatamente después, el departamento legal de Illis le envió una carta de un abogado, acusándolo de filtrar secretos comerciales y dañar maliciosamente la propiedad de la empresa. Lo que le esperaba no solo era una cuantiosa indemnización, sino también pena de cárcel. Toda la compañía estaba conmocionada. Todos presenciaron una vez más el férreo control de la Reina de Hielo, y yo, Ethan Reed, como víctima directa y héroe de este incidente, vi mi estatus elevarse, sin igual para nadie. Pero no pude alegrarme, porque noté que Eleanor había empezado a evitarme. Ya no me llamaba a su oficina para pedirle informes, sino que optaba por los correos electrónicos internos. Ya no me pedía que la acompañara a las reuniones, sino que enviaba a David Peterson. Incluso su café diario, lo pedía al departamento de administración, a pesar de que su amargo sabor la hacía fruncir el ceño cada vez. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre nosotros. Estaba completamente perdida, hasta que un día, mientras le llevaba unos documentos para que los firmara, en su puerta, escuché su conversación con Sarah Miller. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Por qué siempre evitas a Ethan? Esa era la voz de Sarah Miller. Eleanor guardó silencio un momento antes de hablar. Su voz se tiñó de cansancio. No sé cómo enfrentarlo. ¿Qué quieres decir? Sarah, déjame preguntarte. Si alguien pudiera leer a través de todos tus pensamientos, tus alegrías y tristezas, tus secretos, tus pretensiones, sin ocultarle nada, ¿qué harías?
Se me encogió el corazón. Sería aterrador, ¿verdad?, exclamó Sarah Miller. Sería como estar desnuda frente a él. Ninguna sensación de seguridad. Exactamente. La voz de Eleanor estaba llena de amargura. No me sentía segura en absoluto. Me quedé fuera de la puerta, completamente fría. Así que lo había descubierto. Mi asombrosa previsión, mi comprensión de la naturaleza humana, le había infundido miedo. No me estaba evitando. Me tenía miedo. Me tenía miedo. A este monstruo que podía ver a través de cada fachada. Siempre había pensado que leer la mente era mi clave, mi puente hacia ella. Ahora, me di cuenta de que también era un abismo insalvable. Cuando los secretos dejaban de serlo, cuando las pretensiones se desvanecían por completo, lo que quedaba no era intimidad, sino miedo y rechazo. Descorazonado, volví a mi cubículo, sintiendo asco por mi propia capacidad por primera vez. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer?, pensé. Voy a empezar a enamorarme de ese idiota. Pero no puedo. No puedo estar con alguien que me ve a través de los ojos. Eso es demasiado aterrador. Los pensamientos confusos y dolorosos de Eleanor fluían intermitentemente, como un cuchillo sin filo que me clavaba el corazón una y otra vez. ¿Te gustó? Esta respuesta, que tanto anhelaba, ahora me causaba un dolor sin precedentes. La barrera entre nosotras no era el estatus ni la posición, sino mi maldita capacidad de leer la mente. A menos que lo perdiera, una idea loca empezara a arraigarse en mi mente. Durante los días siguientes, estudié frenéticamente mi capacidad de leer la mente. Descubrí que cuando estaba extremadamente fatigado, mentalmente agotado, su efectividad disminuía significativamente, a veces incluso fallaba por completo. Así que empecé a atormentarme. Estuve despierto 3 días y 3 noches seguidos, trabajando horas extra, lo que me dejó mareado y pálido. David Peterson y Sarah Miller estaban aterrorizados, pensando que había desarrollado TEP por el incidente de Marcus Thorne. Ethan, no hagas nada drástico. Tu salud es lo más importante. Ethan, si sigues así, se lo diré a Eleanor. Negué con la cabeza, sin dejar de aturdirme con una montaña de archivos y datos. Finalmente, en la mañana del 4.º día, mientras llevaba café a la oficina de Eleanor, me di cuenta de que el mundo estaba en silencio. No oía nada. No podía oírla quejarse mentalmente del café. No podía oírla angustiarse por dentro sobre qué tacones ponerse hoy. No podía oír ninguno de sus pensamientos. Mi capacidad de leer la mente se había esfumado. En ese instante, lo que me invadió no fue pérdida, sino una sensación de ligereza y liberación sin precedentes. Por fin había vuelto a ser una persona normal. Señora, adelante con su café. Dejé el café en su escritorio, con la voz un poco ronca por el cansancio. Eleanor levantó la vista al ver mi aspecto demacrado. Frunció el ceño con fuerza. ¿Qué te pasó? Su voz tenía un dejo de imperceptible preocupación y compasión. No sabía qué estaba pensando. Esta sensación era desconocida y también justa. Sonreí levemente y dije, nada, solo que no he dormido bien últimamente. Me miró fijamente un buen rato, tanto que pensé que estaba a punto de volver a analizarme. Pero ella solo suspiró. No trabajes hoy. Vete a casa a descansar, dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Pero es una orden. Solo pude asentir, dándome la vuelta para irme. Ethan, gritó de repente. Me volví. Me miró con expresión compleja, como si quisiera decir algo pero se contuviera. Esperé en silencio, un poco nervioso. Sin leerle la mente, no podía adivinar qué quería decir. No importa. Vete a casa. Al final, no dijo nada, solo hizo un gesto con la mano. Salí de la oficina con una punzada de decepción. Quizás, sin el aura de prodigio, yo solo era un subordinado común y corriente a sus ojos. Está bien. Así, al menos, ya no me tendría miedo. Arrastré mi cuerpo exhausto a casa, me desplomé en la cama y dormí todo el día y la noche. Cuando regresé a la empresa, me sentí completamente renovado. El mundo seguía en calma. Empecé a trabajar como un auténtico asistente ejecutivo.
Ya no podía predecir las necesidades de Eleanor. Tenía que observar sus expresiones, calcular su tono para inferir su estado de ánimo. Ya no lo sabía todo. Tuve que confiar en mi propia lógica y esfuerzo para completar cada tarea que me encomendó. Cometí muchos errores. Le compré el café equivocado. Frunció el ceño, pero se lo bebió sin decir palabra. No capté sus sutiles indirectas durante una reunión, lo que la hizo dar más detalles. Tuve descuidos en los documentos que preparé y me reprendió sin piedad. Había vuelto a ser Ethan Reed, el empleado común y corriente que cometía errores y recibía reprimendas. Pero noté que Eleanor no se distanciaba de mí por eso. Al contrario, cuando me regañaba, no podía evitar esbozar una leve sonrisa. Cuando me enseñaba cosas, era más paciente que antes. Ese muro entre nosotros parecía haberse desvanecido. Éramos más como un superior y un subordinado normales. Un día, después del trabajo, Eleanor me dijo de repente, «Ven a cenar conmigo». Me quedé atónito. Era la primera vez que me invitaba a salir. Fuimos a un tranquilo restaurante italiano. Bajo la tenue luz, su rostro parecía especialmente amable. «Ethan», preguntó, cortando su filete, fingiendo despreocupación, «juventud, cambio reciente». Se me encogió el corazón. ¿Habré cambiado para ser menos inteligente? Levantó la vista y sonrió. Era la primera vez que la veía con una sonrisa tan genuina y radiante, sin ninguna pretensión. No, dijo ella, te has vuelto más entrañable. Mi corazón dio un vuelco al instante. Tu antiguo yo es demasiado perfecto, demasiado irreal. Dejó el cuchillo y el tenedor, mirándome con seriedad. Pareces saberlo todo, verlo todo a través de todo. Sinceramente, te tenía un poco de miedo. ¿Y ahora? Pregunté con nerviosismo. Ahora, ella me miró, sus ojos brillando como la luz de las estrellas. Ahora, uno comete errores, se pone nervioso, a veces se siente perdido. Eres de carne y hueso, como una persona real. Así que me gusta mucho más tu actual versión. Me quedé en blanco. La felicidad llegó tan de repente que casi me dejó sin aliento. La miré, moviendo los labios, queriendo decir algo. Justo entonces, una voz que conocía a la perfección, fría y con un toque de altivez, de repente, con claridad, explotó en mi mente. Este idiota, le he dado tantas pistas. ¿Por qué no ha confesado todavía? ¿Espera que yo, una mujer, dé el primer paso? Me está volviendo loca. Yo, mi capacidad de leer la mente, había vuelto, cuando estaba mentalmente renovada, en mi mejor momento. Al volver, miré el rostro de Eleanor, que decía, soy elegante, soy paciente, y entonces oí el rugido frenético de su mente, si no confiesas ahora, vuelco esta mesa. Una mezcla sin precedentes de euforia y risa incontrolable me invadió simultáneamente. Resulta que, en sus ojos, todas mis luchas y mi dolor eran algo completamente distinto. Resulta que lo que creía un abismo insalvable era solo un fino cristal. No pude contenerme más. Ante su cara de asombro, me eché a reír. ¿Qué tiene de gracioso? Frunció el ceño y se le sonrojó un poco. Reprimí la risa, respiré hondo, me levanté, caminé hacia ella y, ante la estupefacción de todos en el restaurante, me incliné y le susurré algo al oído. Señorita Vance, ya lo oí. Su cuerpo se tensó de repente, sus pupilas se dilataron al instante. ¿Tú? ¿Oíste qué? Su voz tembló. La miré a los ojos, aturdida, y mi sonrisa se ensanchó. Oí que alguien me quería, que me hiciera responsable de ella. El rostro de Eleanor, a una velocidad visible, se sonrojó desde las orejas hasta el cuello. Ese iceberg perenne, en ese instante, se derritió por completo, convirtiéndose en un charco de lava abrasadora. Me miró con furia, mortificada y furiosa, pero incapaz de pronunciar palabra. Me enderecé y le tendí la mano, sonriendo como un tonto que hubiera conquistado el mundo entero. Entonces, señorita Eleanor Vance, ¿me daría la oportunidad de responsabilizarme por usted? Escena extra, un año después, en la oficina del director ejecutivo de Aegis Corporation. Ethan estaba revisando documentos. Eleanor se acercó y lo abrazó por detrás. «Cariño, ¿qué haces?»
Solo estoy mirando los informes financieros del próximo trimestre. Ethan no levantó la vista. Eleanor apoyó la barbilla en su hombro y preguntó con indiferencia, por cierto, ¿sigues leyendo la mente? Ethan se tensó un poco y luego rió entre dientes. No, hace tiempo que se fue. No ha vuelto desde aquella última vez. ¿Por qué? Nada, solo preguntaba. El tono de Eleanor sonaba muy despreocupado. Ethan respiró aliviado y siguió mirando sus documentos. Sin embargo, lo que no sabía era que una sonrisa pícara se dibujaba en los labios de Eleanor. Una voz, una que solo ella podía oír, resonó en su mente. HMPH, pequeño bribón, intentando engañarme. ¿Crees que eres la única que lee la mente? Lo siento, mi reina. Yo también lo tengo, y parece ser una versión más avanzada que la tuya, querida. Y,